Vámonos a 1971. El psicólogo Philip Zimbardo se hizo una de las preguntas más inquietantes sobre la naturaleza humana, y lo que encontró en el sótano de la Universidad de Stanford se convirtió en uno de los estudios más famosos, sí, pero también más polémicos de la historia. Uno que nos obliga a todos a preguntarnos, ¿qué es lo que hace que la gente buena haga cosas terribles? A ver, la pregunta de fondo era esa. ¿La maldad está dentro de cada quien, o sea, en el individuo, o es la situación, el contexto, lo que de verdad dicta cómo actuamos? ¿Nuestra brújula moral es algo que no se rompe o el entorno puede llegar a secuestrarla? Y bueno, de ahí surge el experimento de la prisión de Stanford. La idea era bastante clara. Querían saber si la brutalidad que se ve en las prisiones es porque los guardias son sádicos y los prisioneros rebeldes, o si más bien es el propio ambiente de la cárcel el que genera todo ese comportamiento. Para averiguarlo, literal, convirtieron el sótano de la universidad en una prisión de mentiritas. Y ojo, esto es súper importante. Los participantes no eran personas con tendencias violentas ni nada por el estilo. Eran 24 chavos universitarios, todos evaluados como estables, sanos, sin antecedentes penales. Eran, pues, gente común y corriente, lo que hizo que los resultados fueran todavía más impactantes. La división del poder se decidió de la forma más simple que se puedan imaginar, con un volado. A los que les tocó ser guardias, les dieron uniformes, macanas y unos lentes de sol de espejo, que eran clave porque impedían el contacto visual y creaban anonimato. Por otro lado, a los prisioneros les quitaron todo lo que les daba identidad. Les pusieron batas incómodas, una cadena en el tobillo y les quitaron el nombre. A partir de ese momento eran solo un número. La deshumanización había empezado. Y bueno, lo que pasó después superó las peores expectativas. El experimento estaba planeado para durar 2 semanas, pero se convirtió en una espiral de abuso y colapso psicológico en menos de 6 días, una demostración aterradora de lo rápido que nos podemos transformar. Miren nomás qué rápido se vino todo abajo. El primer día, a los prisioneros los arrestaron de verdad en sus casas, para que fuera más realista. Para el segundo día, la cosa ya era otra. Los guardias empezaron con el abuso psicológico y los prisioneros, lógicamente, se rebelaron. Para el cuarto día, la situación era tan, pero tan insostenible que varios tuvieron que salirse por crisis emocionales muy fuertes. Y finalmente, al sexto día, tuvieron que parar todo. Y los actos de crueldad fueron escalando muy rápido. Humillaciones, castigos como limpiar los baños con las manos. Les quitaban la comida, los colchones. Los prisioneros, que días antes eran solo estudiantes, cayeron en una apatía y una depresión profundas. Pero aquí viene un punto que revela lo fuerte de la situación. El propio Zimbardo confesó que se perdió en su papel. Él era el superintendente de la prisión y le importaba más la seguridad de su cárcel falsa que el bienestar de los participantes. ¿Tuvo que llegar alguien de afuera para romper ese hechizo tóxico? Christina Maslach, otra psicóloga que en ese entonces era pareja de Zimbardo, visitó el lugar y se horrorizó. Fue la única de todo el equipo que dijo, a ver, ¿qué están haciendo? Esto está mal. Y su intervención fue lo que finalmente detuvo todo el experimento. A partir de estos resultados tan perturbadores, Zimbardo desarrolló una teoría para tratar de explicar cómo gente completamente normal puede llegar a cometer actos terribles. La llamó el efecto Lucifer. En pocas palabras, el efecto Lucifer dice que el problema casi nunca son las manzanas podridas, o sea, individuos que ya son malos. No, el verdadero problema son los barriles podridos, las situaciones, los sistemas que tienen el poder de transformar y corromper a casi cualquiera que entre en ellos. Y claro, esta transformación no pasa de la noche a la mañana, es un proceso gradual que se apoya en varias cosas. La deshumanización, que es cuando dejas de ver a una persona y solo ves a un objeto o a un número. La desindividualización, donde el uniforme o ser parte de un grupo hace que se te olvide tu responsabilidad. La obediencia ciega a la autoridad. Y un concepto clave, la pendiente resbaladiza. O sea, empiezas con algo chiquito, que no parece tan malo, y eso te abre la puerta para lo que sigue, y lo que sigue, hasta que llegas a la atrocidad. Y esta teoría no se quedó en el laboratorio, ¿eh? Se vio en el mundo real. Zimbardo fue testigo experto en el caso de los abusos en la prisión de Abu Ghraib. Y ahí él argumentó que sí, claro, los soldados eran responsables, pero el sistema en el que estaban, sin supervisión, con una presión enorme y deshumanizando al enemigo, había creado el barril podrido perfecto para que pasara lo impensable. Ahora, a pesar de lo famoso que es este estudio y de cómo ha influido en la cultura, es súper importante entender que, viéndolo hoy, el experimento de la prisión de Stanford tiene un montón de críticas, y con toda la razón. Las críticas son clave para entender su legado. Primero, la ética. Es un ejemplo clarísimo del daño psicológico que se puede hacer en nombre de la ciencia.
Luego está el tema de que el mismo Zimbardo pudo haber influido en los resultados. Hay grabaciones que sugieren que él mismo animaba a los guardias a ser más duros, casi como si fuera un director de escena. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿los guardias de verdad se metieron en su papel o solo estaban actuando como creían que se esperaba de ellos? Por todo esto, hoy muchos lo ven más como una demostración muy dramática que como un experimento científico serio. Pero, a pesar de todas sus fallas y de la controversia, el experimento abrió una puerta bien interesante. Nos hizo pensar en una idea muy poderosa. Si las situaciones tienen el poder de sacar lo peor de la gente, ¿no podrían también tener el poder de inspirar y sacar lo mejor? Y esta idea llevó a Zimbardo a explorar lo contrario del efecto Lucifer, la banalidad del heroísmo. En los últimos años de su carrera, Zimbardo le dio un giro a su trabajo. Pasó de estudiar el mal a estudiar el bien, y fundó el proyecto de imaginación heroica. El objetivo ya no era entender por qué fallamos, sino cómo podemos tener éxito en los momentos importantes, enseñando a la gente común a actuar de manera heroica. Y la idea de heroísmo que proponen no tiene nada que ver con capas ni superpoderes. No. Se trata de gente común y corriente que en un momento clave toma una decisión, resistir la presión del grupo o de la autoridad y hacer lo correcto según sus valores. Es el simple acto de no quedarse callado. Y lo más interesante es que esta capacidad se puede entrenar. Zimbardo y su equipo propusieron estrategias para fortalecer lo que llaman imaginación heroica. Cosas como admitir los errores pequeños para no caer en la pendiente de justificarlos. Asumir siempre la responsabilidad sin excusas de solo seguir órdenes. Valorar más el estar en lo correcto aunque sea en solitario que estar equivocado con la mayoría. Y, lo más importante, creer que de verdad se puede resistir y hacer una diferencia. Esta frase de Zimbardo resume perfectamente la idea. El mal, muchas veces, no triunfa por los malos, sino por la inacción de la mayoría silenciosa. Por eso, la simple decisión de no ser un espectador pasivo ya es en sí misma un acto de heroísmo. Al final, el legado de este experimento tan controversial es una reflexión que sigue muy vigente. La línea que separa el bien del mal parece ser mucho más delgada y fácil de cruzar de lo que nos gusta pensar, y las situaciones nos ponen a prueba todo el tiempo. Quizá la pregunta que nos deja no es si somos buenos o malos por naturaleza, sino más bien qué se elige ser cuando llega el momento decisivo.